Lo dijo él. A primera hora. Está con nosotros 7:23 Apauqui Castro. Apauqui se desempeñó en su momento como dirigente de la CONAIE y también del movimiento indígena de Cotopaxi. Apauqui, un abrazo a la distancia de parte de mi compañera Andrea Urbe desde Quito, y quien habla Fabricio Vela, que ando por Loja. Usted entiendo que anda en algún lugar de Cotopaxi. Bienvenido, Apauqui, buen día. Buenos días, Apauqui. ¿Qué tal, estimado Fabricio y Andrea? Un gusto poder estar en este espacio. Gracias por esta oportunidad y prestos aquí para conversar. Gracias. A ver, quiero empezar este diálogo a propósito de el posteo de ayer del presidente de la República, donde le agradeció a la Tacunga, volvió a enviar la sede del gobierno a su sede natural, que es Quito, y claro, en la Tacunga o en Cotopaxi, a diferencia de 2019-2022, no germinaron las mismas movilizaciones en este 2025. Yo le pregunto a usted si la presencia del presidente Apauqui desactivó cualquier intención del movimiento indígena de Cotopaxi. Le escuchamos. Sí, a ver, más que desactivar, considero que el gobierno nacional lo único que hizo es moverse prácticamente con una operación guerrerista. No hay otra manera de comprender. De ahí lo que también permitió todos estos tiempos es desmascarar el rostro real que tiene este gobierno, los propósitos que está por alcanzar y los acuerdos y los cumplimientos desde dónde y a quiénes se sujeta. Entonces, por lo tanto, nosotros en la provincia de Cotopaxi, luego del llamado que se hizo a nivel nacional, hicimos una acción contundente. Yo soy del cantón Saquicilí y ahí desde el día lunes permanecimos activamente. Sin embargo, esta onda, ¿no es cierto?, de prácticamente actuar con la visión guerrerista, desmascararse su real propósito. Nosotros lo que sí también precautelamos la vida y el cuidado de nuestros compañeros. Me parece ahí, por ejemplo, los 11 compañeros que cayeron detenidos, pasaron 8 días prácticamente, luego de todo un proceso que se llevó. ¿Y cuáles eran las incógnitas? ¿Cuál fue el manejo que se hizo cuando hubo la detención, cuando llevaron, ¿no es cierto?, limitar, opacar y silenciar cualquier voces críticas? En ese aspecto me parece que las agendas y actividades que existían en el territorio igual limitó la contundencia, digamos, con la que se reactivaría. Y otro factor fue, obviamente, este regateo, por decirlo de esa manera, de los bonos, de la entrega que insistió en varios sectores. Ahí lo que queda también claro es que el movimiento indígena jamás está obligando a nadie, y en ese aspecto nosotros, las condiciones reales que se tuvo, fue como en esta oposición de táctica de guerra prácticamente, venir y cercar la Tacunga y el otro foco que decían que estaba cooptado y también limitado, que fue al norte en la provincia de Imbabura. Pero de ahí me parece que la contundencia con la que se activó demostró que el movimiento indígena no actúa bajo miradas de imposición, y peor bajo obligaciones, sino por convencimientos y por dignidad que netamente asemeja, ¿no es cierto?, desde cada territorio. En ese sentido, Apauqui, y entendemos claramente estas denuncias, digamos, de presunciones, de violaciones de derechos humanos. Hemos visto en imágenes lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con Efraín Fuérez, lo que ocurrió también con José Guamán, etcétera. Sin embargo, Apauqui, hay también denuncias de parte de la ciudadanía en el contexto del paro nacional sobre las actuaciones del movimiento indígena. Hay denuncias de que, por ejemplo, sí eran obligados a salir, sí eran obligados
obligados a cerrar, digamos, sus tiendas, sus locales del mercado, etcétera, para poder unirse o plegarse también al paro nacional. Hay denuncias incluso del sector floricultor diciendo que hay amenazas a los empleados para que se unan a estas manifestaciones. ¿Qué decir sobre eso también? Es decir, ¿qué decir también sobre estos excesos y violencia de lado y lado? Como digo, reconozco, nosotros hemos visto, hemos palpado, incluso estuve en alguna marcha también aquí en Quito, hemos palpado esta represión. Sin embargo, ¿qué decir sobre la violencia también? ¿Reconocen ustedes ese tipo de violencia? ¿Hacen, digamos, un mea culpa, un llamado, incluso un llamado de atención a quienes se movilizaron y ejercieron también este tipo de violencia contra la ciudadanía? La CONAIE es una estructura que aglutina a los pueblos y nacionalidades. Y en nuestras filas, lo que debemos reconocer es, digamos, como esta presencia también de una nueva generación que no conoce los niveles de respeto a las autoridades a quienes son electos. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo, los antiguos dirigentes, por más sea lo que sea, cuando es presidente o miembro de un consejo de gobierno, son nuestras autoridades y se debe respeto. Lo que no, lo que podemos, ¿no es cierto?, asumir nosotros es como esta falta también de socialización de esta ética dentro del movimiento indígena. Pero de ahí, con todas las cosas que han pasado, no nos queda de otro que la mayor forma del desgaste de digamos, para arrinconar con el discurso, con la narrativa del vandalismo, fueron los mismos infiltrados. Y hasta ayer que se hizo una acción de dignidad al norte, vean, eran personas, policías vestidos de civil que se provocaban a incitar. Es decir, son los primeros que se ponen en la primera fila, los primeros que se están llamando, obviamente, y ahí hay como, digamos, justo por este desconocimiento o el irrespeto o a la vocería, a la autoridad, muchos de los jóvenes compañeros de las comunidades también han recaído. Y esto lo digo también como vivencia real aquí en el Cantón Saquicilí. Vea, los compañeros que decían, a nosotros nos decían, vamos, inclusive fueron cargando, dice, una llanta, pero fueron los primeros que nos detuvieron y nos llevaron a detenidos y entregar a los militares. Entonces ya no nos queda, digamos, como alguna duda de decir que haya como algún actor que nos toca a nosotros admitir. Insisto, un factor que nosotros sí reconocemos es, digamos, la presencia de esta nueva generación que no toma aún la dimensión del respeto hacia nuestras autoridades, Pero, que Apauqui, son las instancias de los distintos niveles de gobierno. Apauqui, perdón que me interrumpa, pero a ver, yo no tengo dudas de que hay infiltrados siempre en las manifestaciones, y sí los hay. Sí los hay. Yo ayer, por ejemplo, tuve una grabación con Verónica Yuquilema y claro, ella explicaba evidentemente cuándo se da la presencia de los infiltrados. No tengo dudas porque yo también he logrado a lo largo de mi carrera periodística cubrir manifestaciones. Pero no me digan a mí que son infiltrados, por ejemplo, aquellos que agredieron a comerciantes que abrieron sus negocios en Otavalo y les amenazaban y les coaccionaban. O sea, eso es evidente, Apauqui. Es decir, también del lado del movimiento indígena, a mí no me va a escuchar jamás cuestionar el valor de una protesta porque es un derecho. La protesta es un derecho. Lo que no es un derecho es a vandalizar, no es un derecho a cautizar, creo yo. Por ejemplo, había gente del movimiento indígena que agredía a sus propios hermanos porque querían abrir los locales. Eso es cierto, Apauqui. Yo tampoco eso lo van a reconocer. Apauqui, ¿sí me escucha? Sí, por eso yo estoy haciendo, digamos, como esta similitud, esta comparación, este análisis de cómo a partir de estas incitaciones, provocaciones, obviamente la euforia del momento y el irrespeto a las autoridades que están en la toma y en la conducción, han provocado que muchos también sigan como, digamos, prevalecer el caos, el desorden. Eso absolutamente para nada. Hay algunos factores que nosotros no lo estamos desconociendo. Sin embargo, estas infiltraciones son los que mayormente
han generado, ¿no es cierto?, la euforia del momento y obviamente el desconocimiento quizás de algunos actores a la interna nuestra, el respeto a las vocerías, a nuestras autoridades que han de encantado, ¿no es cierto?, en algunos aspectos como lo está señalando. Pero de ahí, no es nuestra agenda el vandalizar, el caotizar, el estigmatizar o generar entre nosotros. Eso no está en la agenda. Pauqui, ¿cómo ustedes, digamos, cómo leen de manera ya general, y ahora que se ha anunciado de parte de la CONAIE también que se replegarían hacia las comunidades? ¿Cómo lee, cómo queda, cuál es el resultado, cómo queda de manera general la CONAIE, Marlon Vargas a la cabeza también, después de estos 31 días? A ver, la CONAIE queda demostrado que es la fuerza social del país, que tiene la articulación, que tiene la contundencia, la vocería, y ahí me parece que hacia la opinión pública no se logra aún dimensionar la existencia de una diversidad a la interna del movimiento indígena como tal. Por ejemplo, en esta ocasión, lo que también debemos tomar mucho en cuenta, los actores que estuvieron en el otro bando, lamentablemente ex dirigentes, actores que colaboraron con el movimiento indígena, asesores que estuvieron en nuestras filas y capaz podemos decir lo leyeron detenidamente y más con este componente guerrerista lograron aniquilar y atacar, pero nosotros lo que sí queda demostrado es la fuerza que aún persiste en el movimiento indígena. Y otro de los aspectos es, digamos, en este tiempo de transición que intentaba el nuevo Consejo de Gobierno, las tensiones que existen en la interna, posibilitó también no, digamos, salir, demostrar como esa contundencia con la que siempre se ha expresado el movimiento indígena. Me parece que ahí deja con mucha claridad porque permitió poner en debate cuál es la agenda real de este gobierno. Realmente no existen las condiciones para batallar contra la inseguridad, contra la delincuencia, porque vimos el montón, el convoy, ¿no es cierto?, humanitario, que supuestamente humanitario, se trasladaba hacia el norte, las tanquetas de militares, ¿no es cierto?, todo el equipamiento que tiene para combatir, para abatir realmente la delincuencia, la inseguridad. Entonces, me parece que no es como ahora, yo no considero la narrativa de mirar quién ganó o quién perdió, sino permitió demostrar de lado a lado, tanto a la interna del movimiento indígena, la falta de consolidación, pero también de desmascarar al gobierno los propósitos y cuáles son, ¿no es cierto?, los objetivos que hay por detrás. Es la consulta correísta, garantista de los criminales. Vean, si es que hubiese sido garantista de los criminales, no hubiese tenido todo ese componente militar para reprimir, para atacar y para asesinar al pueblo que salió y reclamó. Me parece que va, digamos, como en esta tonalidad, las perspectivas que se tiene que contener. Ahí, y con esto cierro esta parte, me parece necesario entender la diversidad que existe a la interna. Por ejemplo, en esta ocasión, las vocerías nacionales de la FENOCIN y de la FEINE no estuvieron presentes, jamás se hicieron, capaz faltó desde el lado, no sé si de la CONAIE o no sé si de otro lado, pero esta articulación, porque en territorios, en cambio, sí se juntaron, sí se entendieron lo que pasó en Imbabura. La UNORCAC es base de la FENOCIN, y hacia afuera, hacia a nivel nacional, nunca se tuvo ninguna cuestión más que solo 2 o 3 comunicados que decían el rechazo, el apoyo, pero no hubo este entendimiento con las recientes autoridades, porque en la FENOCIN igual hubo los cambios y en la CONAIE de la misma manera. La FEINE yo vi al último momento que sacó los comunicados, pero de ahí no hubo, ¿no es cierto?, como este entendimiento a nivel nacional, tal como existe en los territorios. Por eso yo establecía esta similitud y al mismo tiempo las diferencias
con 2019 y 2022. En 2022, por ejemplo, las mesas de diálogo se activaron con la presencia de la CONAIE, FEIN y FENOCIN. En 2019, CONAIE, FEIN y FENOCIN tuvieron ese papel protagónico que no se sintió en estas protestas. De hecho, la UNORCAC, que no pertenece a la CONAIE, que entiendo que está adscrita a la FENOCIN, ha tenido una postura distinta a la de la CONAIE. En ese contexto, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la decisión adoptada por el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, de pronto aparecer y decir vamos a cesar el paro y a levantar el bloqueo, fue una decisión que uno la esperaba y dos, era lo que correspondía luego de que en 31 días no se había logrado la posibilidad ni siquiera de un diálogo con el gobierno? A Pauqui, ¿le sorprendió o no esa decisión y ese anuncio de Marlon Vargas? En realidad, yo si estuviese en mis manos las decisiones, lo hubiese hecho una semana antes, porque ya vimos, ¿no es cierto?, la carga guerrerista con la que el gobierno miró al movimiento indígena. Y ahí vamos a coincidir, perdón que le interrumpa, Pauqui, porque lo dije yo ayer a propósito de que ese anuncio que hizo Marlon Vargas, bien lo pudo haber hecho el miércoles de la semana pasada, después de la arremetida de la fuerza pública en Otavalo. Creo que ahí coincidimos, a Pauqui. Sí, entonces ahí nosotros, el movimiento indígena siempre está precautelando la vida, no estamos preparándonos o equipándonos como intenta, ¿no es cierto?, el gobierno nacional poner esta narrativa de que somos terroristas, de que no queremos el progreso, de que no queremos. El movimiento indígena siempre ha precautelado la vida, no solo la vida humana ni de la naturaleza, sino el bienestar colectivo. Y desde esa perspectiva, imagínense, este convoy humanitario fue prácticamente atacar. Nosotros, el pueblo indígena, el pueblo que estuvo en la calle, por lo menos, vea, si es que hubiésemos tenido igual esta visión guerrerista, mínimamente hubiésemos equiparado alguna cuestión de esa naturaleza, pero el movimiento indígena tiene esta agenda absolutamente clara. Entonces, por lo tanto, hay algunos factores que de seguro, esto me atrevo a decir también, nunca lo van a entender la sociedad ecuatoriana, peor hacia afuera, digamos, este comportamiento que existe. El compañero, por ejemplo, mucho se reclamaba de que Marlon no asomó en la protesta, nunca estuvo. Vea, el compañero Marlon, y yo sí lo pude sentir un poco de cerca, la desesperación con la que estaba para contener este hecho. Un momento estuvo en Pastaza, luego en Morona Santiago, fue a Chimborazo, Cañar, también pasó por acá, por la provincia de Cotopaxi, estuvo en Pichincha y en Imbabura estuvo en 4 ocasiones. Por eso me parece una necesidad de como deslegitimar la presencia y la contundencia, justo por no entender estos niveles de respeto según la estructura. Por ejemplo, en mi comunidad, mi presidente es mi autoridad, por lo tanto, si ahí a mí me dicen una disposición, vea, Pauqui tiene que ir a hacer esto, en responsabilidad, yo no puedo entrar en contradicción, y en esa misma medida que ha faltado, como digamos, este definimiento. Por eso, de ahí lo que tenemos de información, el compañero Marlon, por ejemplo, había hecho las llamadas, ya se tuvo consejos ampliados dos momentos anteriores, en el que cada estructura decía, sí, vamos a replegarnos, vamos a juntarnos al paro, vamos a levantarnos, pero vea, cuando no ves resultados, cuando no ves acciones, ¿cómo puedes seguir sacrificando solamente a una provincia que sí demostró dignidad, firmeza, rebeldía y el saludo siempre respetuoso? Y las otras provincias más bien se quedaron como en estas tensiones que quizás a la interna lo tengan. Pero de ahí había hecho la consulta y en ese aspecto emitir, ¿no es cierto?, esta decisión. Capaz incómodo para muchos, sí, pero se pensó en la seguridad de los compañeros que estuvieron, según lo que también comentaron los compañeros dirigentes que nos habían hecho, sobre todo desde la vía de comunicación, para decir por qué se adoptó esta decisión. Entonces, digamos como precaución al cuidado y pensando en el bienestar del pueblo ecuatoriano y sobre todo la seguridad de nuestra gente, me parece que la decisión fue a destiempo. Insisto, yo personalmente lo hubiese hecho una semana antes. Si las provincias no están reaccionando, si otros actores no están saliendo, yo no voy a servir como carne de cañón solamente para el protagonismo del resto
y seguir sacrificando a mi gente. Así rapidito en 30 segundos, Apauqui, ¿qué viene ahora? Es decir, la CONAIE también va a acercarse a la Confederación de los Pueblos Quichas de Imbabura y Cotacachi, que también han dicho que permanecen en resistencia. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora como está claro, el repliegue a territorio significa, ahí lo que tienen que tomar mucho en cuenta es que nunca se dijo levantamos o damos por cerrado el paro. Y tengan mucho en cuenta, lo que ahí se anunció es el cese. Es decir, es como, ya para no usar otras palabras, la pausa, nos vamos una tregua, un paro, un descanso, pero no está diciendo que aquí se acabó, ¿sí? Lo están tomando en esos términos de buena manera, pero me parece que ahora el repliegue a territorios también está en cuidar esta necesidad de no perder lo que se tiene avanzado. Por ejemplo, las 4 preguntas, las 3 de referéndum y una de consulta, es totalmente engañosa. Pensar que ahora no puede combatir la delincuencia por la constitución supuestamente correísta, vean, nosotros jamás, yo personalmente he sido muy crítico en el tiempo del correísmo, hasta que me bloquearon igual mi cuenta de Twitter, hasta me expulsaron, me cerraron las cuentas de Banco de Pichincha en el tiempo del correísmo. Hemos sido críticos y permanentemente. Por eso la necesidad de decir en los territorios, esta consulta no nos va a absolutamente resolver nada. Ya demostró, se desmascaró y digamos, la carga, la fuerza represiva que tiene, y vaya y haga lo mismo donde están asentando la delincuencia, donde hay las vacunas permanentemente, donde hay el sicariato de manera continua. Entonces, en ese aspecto, el repliegue a territorio significa organizarnos, articularnos, pero ahorita es un cese, no se ha dicho que se ha acabado, y por eso la consigna de Tupac Amaru lo tenemos siempre presente, volveremos y seremos millones. Apauqui, nuevamente muchísimas gracias por toda esa información, por esa visión también de lo que ha ocurrido respecto al paro nacional. Gracias por su conexión aquí en La Primera Hora. Gracias, Apauqui. Gracias a ustedes, siempre por permitirnos también poner estas realidades. Y con esto solamente cierro. Hay algunos aspectos que, digamos, como desde el comportamiento nuestro como pueblos y nacionalidades, es difícil que nos logren comprender, pero pese a todo, nosotros mantenemos esta articulación y este sostenimiento desde la lucha y pensando en el bienestar de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que no solo los indígenas, sino los empobrecidos del campo y la ciudad. Muchas gracias, estimado Fabricio y estimada Gracias. Andrea. Buenos días, Apauqui. Muchísimas gracias entonces por esa visión también y tratar de entender un poco más de esa cosmovisión. Conversábamos con Apauqui Castro, ex dirigente de comunicación de la CONAIE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.